Hola, bienvenidos al podcast número 3 de Mucho Texto. Hoy me acompaña Dino por un lado, Bursa por el otro, como siempre. Un tema que me interesa mucho vamos a tocar hoy, que es la cuarentena. Estuvimos ya debatiendo un poco de qué nos gustaría hablar y llegamos a dos conclusiones. Primero, la experiencia individual de cada uno, que me parece muy importante, cómo nos afectó la pandemia, ¿no? Tanto positivo como negativamente, porque también hay cosas positivas que surgieron. Y por otro lado, nuestras opiniones acerca de cómo afectó esto a nivel global y cultural. Ver cómo la normalidad era una forma antes de la pandemia, cómo fue desarrollándose la pandemia y hoy en día en qué estamos. ¿Una nueva normalidad o nos volvimos a la normalidad de antes? Entonces, me gustaría hacerle la palabra a Dino y que contara un poco su experiencia. ¿Cómo te afectó a vos la pandemia? Y la pandemia básicamente, en todo sentido, no llegó a afectarme tanto. Capaz en lo escolar puede ser, puede llegar a afectar demasiado porque ya no tenía presencialidad, ya no tenía sentido. La gente, los chicos en realidad, ya no tenían ganas de estudiar, como yo me incluyo literalmente. No hice nada en todo el año, 2 años seguidos creo que fueron, que no hice nada. Y no, a mí no me afectó nada más porque socialmente soy muy cerrado. Siempre en la compu jugando los jueguitos. Pero bueno, es lo que se dio así. O sea, tu normalidad se mantuvo, para vos no te Claro, afectó no en cambió eso. nada. Y por ejemplo, ¿cómo te afectó la cuarentena en cuanto a los demás, ¿no? Porque a nosotros nos empezó a afectar también, empezamos a surgir, a meternos en las redes y demás. Entonces, te encontraste con nueva gente, te encontraste con nosotros, por ejemplo. Claro, Y eso es eso, una anécdota muy buena. bueno, ¿querés contar cómo nos conocimos? Cuento cómo conocí a Mati, que es muy bueno que jugando al Minecraft con su primo. No te se ríe. Escucha re fuerte. Es que yo son recuerdos a veces borrados, mi memoria es corta, ¿viste? Y hay cosas que están buenas acordarse. Seguí, proseguí. Bueno, estábamos en un server de Minecraft, ya en plena pandemia, y me dijo que su primo hacía streams. Dije, ah, mira. Y que se iba a unir al mundo. No le daba paja. Obviamente le dio paja, no entró nunca. Y no lo conocí por eso, lo conocí porque su primo me mandó un link de su stream y justamente estaba streameando el Resident Evil, creo. El, Mirá qué jugador, el el Fede. 2. De paso aprovecho para mandarle un saludo a mi primo Federico. Gracias por traerme estos fieles seguidores Oh, pero y entonces, colegas. A Martín. Dale, dale, Colegas. Martín lo conocía. es Bueno, que, Dale. bueno, pero por eso te digo, o sea, siento que te afectó, ¿no? Positivamente, porque encontraste lo que es Twitch, encontraste lo que es todas las redes, nos encontraste a nosotros. ¿Cómo te afectó eso a vos? La inclusión Y de gente nueva en tu vida, en las redes, en los juegos. antes de la pandemia era todo muy cerrado, era como, Ujú. no tengo a nadie, lo tengo a Fede y ahí estamos, y ahí quedó. Y ya cuando lo empecé a conocer a ustedes, cuando empecé a hablar más, los empecé a conocer, me abrí, fui a los streams mm, y no, estuvo bueno. No tuve nada negativo, la verdad. Capaz lo negativo se fue dando más a largo plazo, por otros motivos que no era la pandemia, porque la pandemia no me afectó en nada, literalmente. Y bueno, conocí a Martín, que gracias a Martín me ayudó en un montón de cosas. Y en el desarrollo de la pandemia cambié totalmente cómo era, mis pensamientos, más o menos. Y hasta ahora sigue ayudándome, al igual que Mati. Las charlas, las noches de Counter, de cualquier otro juego, me sirvieron un Aunque montón nos también. tilteemos. Y que nos tilteemos, que Martín ya no bueno, quiera saber más de nosotros. ahí por ejemplo hay un gran cambio, quieras o no, digamos, por consecuencia de la pandemia, Claro, de la cuarentena, en tu normalidad. Tu normalidad era algo, digamos, cerrado, capaz que tenías muy pocas amistades o casi ninguna que vos cuentes como gran amistad o lo que sea, o alguien muy cercano. claro. Y sin embargo, por consecuencia de la pandemia, que en realidad es que capaz que nos afectó a nosotros de otra manera, que nos llevó a que podamos relacionarnos con vos, Sí. eh, digamos, generó un cambio grande, en realidad, en tu normalidad. Claro, la pandemia nos conectó a todos, básicamente. Exacto. Si no estuviese la pandemia, vos hubieses hecho streams. No, eso es algo interesante para tocar también, desde mi punto de vista por lo menos, fue algo importante, muy importante, Y pero Martín seguramente no. ya nos contó que conoció este mundo y le agarró la mano. ¿Vos qué opinas, Claro, Martín? Martín, desde su punto de vista, ustedes no saben, pero nosotros sí que conoció todo el mundo de las redes prácticamente, del Un streaming, de mundo nuevo. los videojuegos, tal vez de todo, prácticamente lo que hacemos hoy en día, a diario, gracias a esto.
gracias Es a que sí, este yo siempre fui digamos, que fue la pandemia. un pibe de consola, ¿no? Tipo, siempre fui Play, fiel fan de la PlayStation y siempre fui muy de jugar solo, ¿no? Tipo, siempre juego de un jugador, historia y siempre fui como reacio a jugar juegos multijugadores. Nunca me gustaba la competencia, nunca me gustaba el ámbito en que se manejaba. Mm, Y el tema es que yo también fui siempre a hacer mucho deporte, estar fuera de casa, nunca me gustaba estar encerrado. Siempre fue algo que rechacé la idea de estar encerrado en mi casa. Siempre buscaba la excusa de salir, de estar paseando, entrenando, trabajando afuera. Y la cuarentena me quitó eso, ¿no? Entonces fue encontrarme otra realidad, ¿no? Mucho más acotada, mucho más chiquita. O sea, mi cuarto tenía que vivir toda mi vida. Cuando mi mundo era todo el exterior, manejarme por todo el mundo, manejarme por todos lados, me obligó a mí a encontrar una vida detrás de cuatro paredes. claro. Entonces, bueno, si quieren cuento un poco cómo Sí. llegué a Twitch, ¿Mm? que fue, bueno, gracias a un poco la pandemia, vino de la mano. Yo había conocido a un chico, un cliente de un bar que se llamaba Arturo, y, y él, nos hicimos buenos amigos, ¿no? Siempre iba al bar, iba a tomar unas cervezas y yo siempre me ponía a hablar con él y mantuvimos una buena relación previo a la cuarentena, hasta marzo más o menos, que trabajé ahí, después, bueno, vino la cuarentena y nosotros seguimos en contacto. Y surgió su idea de, che, empezamos a jugar porque me pintó y me invitó a jugar juegos de Play 2, ¿no? Y de emulador en la compu. Yo nunca toqué una compu prácticamente, o sea, mi computadora era de 1920, viste, todo componentes que te corría el Minecraft en 20 FPS con suerte, y fue como encontrarme con otra cosa nueva, ¿no? Tipo decir, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo se juega esto? ¿Qué tengo que hacer? No entendía nada. Sí. Sigo sin entender mucho, ¿no? Pero bueno, entiendo un Se poco nota más la ahora. mejoría, ¿eh? O sea, Dale, gracias, gracias, no gracias. parezca mucho y siempre te puteemos. Sí, sí. Me cuesta, ya sé, soy un viejo choto, pero bueno, le pongo onda. Y nada, entonces empezamos a jugar. Me acuerdo el primer juego que jugamos fue Resident Evil Outbreak, el 2. Mm. Y así como medio jugueteando, te dio la idea, che, ¿te molesta si prendo stream? Y esto lo muestro. Y es como, che, ¿qué onda stream? No, es Twitch. Y te pones a streamear y te ve gente, hay un chat. Eso dijo la Bueno, otra persona. claro, sí, Estaba sí. jugando con él, ok. Me ofreció Arturo, nosotros jugamos a tres personas, ¿no? Sí, Y me dijo, bueno, ¿te parece si esto lo streameo, lo muestro hacia gente, hacia un público? Sí, sí, no tengo ningún problema. Y esa fue mi primera experiencia atrás de un stream. Claramente el primer stream creo que nos vio una persona y nos habló y fue como, hola, ¿qué tal? Jaja, y ya está. Pero bueno, ahí empezamos. Empezamos a construir un canal juntos y de a poco le empecé a invitar a la gente. Fue como, primero era, bueno, ya fue, ahí hago un stream de fondo que ni le presto atención y mientras tanto yo juego. Pero a claro. poco fue como picando, che, y si le damos bola a esto, ¿qué onda? Si nos concentramos en esto. Y empecé a invitar a mis amigos, che, mira que prendo stream y síganme, súmense. Y ahí empezamos a construir un canal en conjunto y después Medio como una estrategia piramidal, algo así, ¿no? Hubo ahí. la idea era construir un canal en conjunto, ¿no? Que los dos tengamos un canal. Claramente eso es medio difícil de manejar porque son dos personas con dos cabezas, con dos objetivos y tener un canal en común es Sí, difícil. es muy difícil de llevar. Claro, entonces, bueno, por eso decidí, tipo, hacer mi canal y manejarme por mi cuenta porque siento que es más cómodo hacerme responsable de mis decisiones y Claro. fumarme las consecuencias yo solo, ¿no? Compartir lo necesario que quieras compartir con él en stream. Exacto. Y entonces, bueno, y ahí fue la idea también de crear mi propio canal Mm. y, bueno, el resto es historia. Pasaron cosas, ¿no? Pero bueno, volveremos algún día. En pleno éxito. Ponele, algún día. Algún día. Eh, Sí, mi arranque por lo menos fue mucho antes, o sea, mucho antes en mi cabeza, ¿no? Capaz que fue un lapso muy corto de meses, desde por lo menos el streaming y demás. Sin embargo, la cuarentena para mí arrancó mucho antes. Yo lamentablemente, bueno, en ese tiempo estaba con un local, era muy diferente mi situación. El streaming llegó mucho después, más allá que yo consumía muchísimo, ya de chico, yo desde que tengo memoria tengo una computadora, desde la más mierda que sea, creo que desde los
8 años, ponele más o menos, o 7 años capaz, no sé si antes también, ya tenía una computadora en casa, viejita, una cagadita, pero servía para jugar a algo. Ya ahí arrancó todo esto. Eh, Eso me llevó, bueno, con los años, poder laburar durante un tiempo en lo que es reparación de PCs y demás, en un local de informática, vendiendo y demás. Arranqué por eso, yo ya sabía cosas básicas sobre el tema, me llevé mejor con el local, aprendí más, pude laburar de eso hasta el punto de llegar a tener un local. En realidad ni siquiera era parte mío, en realidad era una sociedad, el mismo local que teníamos, pasaban por crisis antes todavía que la pandemia, o por si no saben, crisis económicas todos los días. Nada, nos llevó a cerrar el local, lo abrimos de nuevo en Bursaco, con otra mentalidad, otra imagen, todo. Era un buen proyecto, pero fue cayendo con el tiempo, las cosas se hacían difíciles, mantener un local no es para nada fácil, laburando una o dos personas nada más para hacer absolutamente todo. Más allá de todos los temas, obviamente, personales de cada uno, otros proyectos o estudios o la manera de ser de cada uno. En mi caso, por lo menos, fue un poco decayendo, capaz, el cariño a ese proyecto, estaba buenísimo, creo que era la gran posibilidad que tenía en mi vida, medio que quedó ahí. Pero bueno, con el correr del tiempo, la economía se fue yendo al carajo, nos empezamos a enterar en diciembre, yo por lo menos, creo que arrancó por ahí más o menos igual, toda la movida del COVID. Y en diciembre más o menos ya estábamos viendo qué onda. O sea, está esto, no se sabe si llega, si va a llegar seguro, acá nos vamos a hacer mierda, nos vamos a morir todos. Y con eso, bueno, cayó todo. El ánimo para laburar, para esto, para aquello, no sabíamos qué iba a pasar. Cayó la cuarentena y así como cayó la cuarentena, para nosotros fue un balde de agua fría porque cerrar el local directamente, seguir pagando un alquiler o no sabíamos qué iba a pasar, eso ya era muchísimo pensar en eso, pero teníamos la herramienta capaz de las redes, habíamos empezado a vender más por Mercado Libre y demás, entonces decíamos, bueno, puede haber alguna opción para seguir con esto. Esa opción o ese sueño, ponele, de llegar a algo mejor, cambió en apenas 2 semanas nomás, que cayó la cuarentena estricta, que nos teníamos que quedar encerrados y demás, nos robaron en el local y eso nos partió al medio ya anímicamente y por todos lados. Personalmente, ya no sabíamos más qué hacer, ninguno de los dos, que éramos los que estábamos en el proyecto, Gonza, mi amigo. Nada, me quedé sin laburo, no podíamos recuperar, digamos, lo que perdimos, no había plata, o sea, yo tenía mucho como para mantenerme con mucha suerte, a mi manera, un mes, ponele, y de repente eso, no podíamos recuperar stock, no podíamos recuperar los clientes, habíamos perdido cosas, fue un quilombo. Eso no, a mí por lo menos fue el primer golpe, que para mí fue fortísimo, es corte un antes y un después en un solo día, fueron momentos de mierda, y empezar a vivir otra normalidad, lo que estábamos diciendo. O sea, mi normalidad era una, más allá de que yo seguía siendo la misma persona, mi normalidad había cambiado completamente. Por un lado, voy a ser sincero, quien quiere laburar, no sé. O sea, tenés que tener algo muy lindo que te encante hacer para estar contento de estar laburando. Más allá de todo, creo que la mayoría no queremos laburar. Y era como mi momento en la vida de tener un descanso, ponele, mental o lo que sea, que eso lo descubrí después, con ese tema, con el tema de las responsabilidades, que era algo que a mí por lo menos siempre me afectó demasiado. Traté de cumplir lo que podía, con lo justo, ¿no? Y esto era como un momento de quiebre, ¿viste? De decir, estoy en la nada. O sea, más abajo que esto, en teoría, no podía estar. Empezando desde ahí, para mí fue un quiebre bastante grande, que dentro de ese quiebre, de cosas muy negativas, ansiedad, depresión, de todo, o sea, yo siempre dije, no quiero catalogarme como alguien con depresión porque es algo que tiene que estar estudiado y demás, pero todos sabemos lo que es la depresión y sabemos cómo nos afecta a cada uno y la verdad que en ese momento fue algo muy fuerte. Como era muy allegado, por lo menos a todo esto, lo que estamos hablando del gaming y demás, yo hace años, desde chico, jugaba videojuegos, jugaba al Counter-Strike en realidad online desde chico. Después por mi cuenta vivía como estaba diciendo más o menos Dino, yo tenía más amistades, pero era de ese estilo de personas totalmente quedadas en uno, viste, aislarte, ya, digamos que lo dije mucho tiempo durante la cuarentena, que era como, yo era así.
sea, yo había nacido para vivir en cuarentena prácticamente, ¿entendés? Era como mi realidad, era encerrarme y estar tranquilo conmigo mismo. Pero nada, eso en muchos aspectos era horrible, era una mierda, porque era algo muy forzado. Y en otros aspectos era muy bueno, que partiendo de lo que estábamos hablando antes, conocí el stream, que en realidad ya lo conocía, como digo, consumí hace mucho tiempo, me habían inspirado un montón de personas que yo seguía y demás. Estuve medio metido, capaz antes en la moderación de canales, de un canal grande por lo menos, que yo siento orgullo de eso, pero fue nada, un lapso muy corto porque eso también me generó más ansiedad y lo abandoné, pero ya estaba medio ligado al stream, o sabía de qué se trataba. Y nada, jugando videojuegos, al Counter en específico, volví después de muchísimos años, hacía como 7 8 años que no tocaba ese juego. Y nada, volví a conocer de nuevo lo que eran las comunidades del videojuego, que antes ya había pasado por unas. Empecé a conocer otra realidad, que era el streaming, que era como algo lejano para alguien que no que consume solamente a grandes, ponerle streamers. Es como decir, esto nunca lo voy a hacer en mi vida. Sin embargo, era algo que yo quería hacer de adolescente. Nunca me había animado. Y creo que no recuerdo, creo que si pongo a hacer memoria, estoy seguro que no me puedo acordar el momento exacto donde arranqué, pero sí fue gracias a eso, a la comunidad. Creo que fue a partir de un torneo que había armado, bueno, en su momento Luba con Zurdito. Y una vez dije, bueno, voy a tratar de grabar, va, a streamear. Creo que eran la semifinal o final que teníamos del torneo. Creo que a partir de ahí arrancó. Fue algo todo totalmente individual, onda, ni le conté a nadie, ni le hablé a nadie, ni le pregunté. Me metí así como con pocas cosas me pasan que me gustan y de repente le meto cabeza. Y arranqué a streamear ahí. Después, bueno, cayeron de todos. Martín en algún momento apareció en algún raideo de un canal que no me acuerdo quién era que estaba. De Mar, seguramente. Caí. Probablemente sí, seguramente. Ya ni me acuerdo, por ejemplo, Mars, de dónde habrá caído. Creo que él me había raideado o algo así ese día. Una historia así. Es que todos surgimos un poco del mismo lugar, ¿no? De la comunidad del 1 a 6, que es bastante reducida, y se Sí. conocen todos con todos, entonces empezamos a cruzarnos de todos, y ahí empezamos a crear un grupito interesante. Es algo, Ay, por lo menos me encanta. Esa manera de relacionarme, por sí. ejemplo, hablando de las normalidades de cada uno. Capaz en la normalidad de Dino no estaba eso, la tuya tampoco. Mm. Yo para mí era algo muy normal ya eso. Por lo menos la manera de relacionarme en parte de las redes, a mí me vino re bien la pandemia en ese sentido, de volver a meterme en esas relaciones virtuales, que a veces capaz que me llevaba mucho mejor así que con relaciones personales, ¿Y sí? ¿viste? Es que yo también me encontré conociendo gente todo el tiempo, todos los días, y hablando con desconocidos, y por ahí terminando con una super charla re profunda a las 5 de la mañana, sin Claro, saber ni quién es, y de repente contándole toda mi vida. Y es re interesante eso también, de cómo puedes abrirte con un desconocido y cómo compartir ciertas experiencias personales con gente que quizás no conocías hasta hace 5 horas. me pasó varias veces y es algo que Ujú. resalta un montón de eso que antes o simplemente no lo había vivido así, porque no se dio o no era así yo personalmente, o simplemente por la virtualidad. Lo que decimos es otra manera de relacionarte, de hablarte. Es que también nos unió tipo En esas charlas así, siempre hablando durante el transcurso de la pandemia, porque antes jamás con nadie me quedaba hablando en un chat, ya sea escrito o de voz. Es que nos unió un gran caos exterior, ¿no? Un gran problema que estamos todos viviendo lo mismo. O sea, hasta ese momento no existía un gran problema que nos choque a todos. Y esto fue una revolución, ¿no? Como estamos todos pasando por esta situación de mierda. Y necesitas desahogarte. O sea, la vida normal que tenías antes, bueno, y voy al colegio, y me voy a jugar al deporte, y salgo a pasear, y me voy al boliche, para despejarte. También nos quitó la cuarentena eso, ¿no? Es decir, todas las distracciones externas las borraste, no tenés forma de distraerte. La única forma de distraerte es adentro. Entonces nos obligó un poco a socializar, a volver a ese método antiguo de cruzarse con gente y estar todo el día hablando y esa necesidad de decir, quiero contar lo que me pasa, ¿no? Tipo, Claro, estoy a solas con mis problemas y lo tengo que contar. Algo que decías que me pareció interesante también de quién quiere trabajar, ¿no? Y siento que al principio nos pasó un poco eso, cuando empezó la cuarentena lo veíamos como unas grandes vacaciones, ¿no? Un gran descanso.
te lo Es el planteaban, sueño de muchos y es al que se rompe en nada, obviamente. siento que el gran problema de la cuarentena también fue la falta de información, ¿no? Y el no saber qué iba a pasar la semana siguiente y hoy qué estaba pasando y qué iba a pasar mañana, porque era todo el día al día, ¿no? Al principio era, no, bueno, 2 semanas encerrado nada más. Es Y de algo que repente, nunca vivimos. es que pensamos que era, bueno, vino un par de semanitas, un problema así, qué cagada, che, y ya está, lo superamos. Y de repente 2 semanas se hicieron un mes, y 2 meses dos, y dos tres, y empezaron a pasar los meses, y era siempre un nuevo objetivo, bueno, acá 2 semanas, 3 semanas, y no llegaba nunca, y siempre se estiraba más. Y siento que también eso fue lo que hizo mierda a la gente, porque vivías con la esperanza de que, bueno, esto ya se va a terminar, y te encontramos que no, y seguimos, y cada vez peor. Y encima hay un montón de movimiento político y de los medios también, ¿no? Un Obvio. montón de desinformación, de todos los días dando las cifras de muertos y también como para no horrorizarse, ¿no? Tipo, ay, se murieron 200 personas. Ah, bueno, me quedo re tranquilo entonces. Mm. Y fue un poco también una campaña del pánico, ¿no? Decir, bueno, estamos para la mierda y hoy estamos peor. Entonces preocúpense y quédense encerrados. Y bueno, no sé, hay varias cosas que se pueden charlar del tema de cómo se Sí, manejó. eh, también ahí cabe la normalidad de cada uno. O sea, obviamente no voy a decir que no me afectó el tema de, bueno, las víctimas, el día a día, la parte política, cómo te manejan los medios y demás, el tema de la información. Sin embargo, prácticamente siempre y hacía muchos años también tampoco consumía nada de periodismo y demás y noticias, más que cosas que realmente me interesaran. Y siento que a mí, por lo menos personalmente, no me afectó el manejo que hubo periodístico y de los medios. Más allá de, como digo, horrorizarse por el tema de las cifras y las cosas y la incertidumbre que pueda llegar a pasar, es algo que yo por lo menos me aislé bastante. Por eso es que también me abrí mucho a lo que son las redes o el streaming y demás. Es como aislarte un poquito de eso también, ¿no? De lo que decía Martín antes, aislarte un poquito de esas realidades o lo que sea, que para mí, por lo menos personalmente, siempre fueron demasiado tóxicas y en muchos aspectos no me influyen en nada. Siento que es peor, ¿no? Saber a veces datos de más o cosas totalmente toqueteadas por gente que no sabes de dónde están chequeados ciertos datos y sabiendo que no voy a salir de mi realidad, quiera o no, también. O sea, la realidad de cada uno la ves en tu día a día. Hay un montón de cosas que te van a afectar, pero hay un montón de cosas también en el mundo que quieras o no, vos no vas a cambiar, no vas a poder cambiar, por más que lo intentes no se cambia, aunque hay gente que son pocas contadas con la mano, las que pueden llegar a generar un cambio así y podés aportar, ¿no? Pero en general no vas a cambiar nada. Entonces, por lo menos en mi caso, yo lo veía así y es algo que no consumí prácticamente toda la pandemia, más que datos como para estar al tanto, ¿no? De la realidad. Mi realidad era otra. Mi realidad era el no estar trabajando, el tener estos problemas, el quilombos en mi casa, etcétera. Entonces, por lo menos de esa parte me aislé bastante, ¿no? De lo que es el manejo de los medios y demás, y toda la locura que fue la pandemia y toda esa paranoia, ¿no? Que te generaba. Sinceramente, yo desde que antes que larguen la pandemia, la cuarentena obligatoria, ya estaba bastante tranquilo, por decirlo de una manera. Digo, bueno, ya fue, o sea, es lo que va a pasar. También algo que se me había ocurrido hoy, que también somos Argentina. A cada país, a cada parte del mundo le afecta de diferente manera en base a su cultura. Argentina la pasó mal millones de veces, cada uno de su punto de vista, y creo que lamentablemente también estamos como bastante preparados constantemente Acostumbrados. a, claro, o acostumbrados, mal acostumbrados, mejor dicho, Sí, sí. a, a ciertas situaciones bastante extremas. Entonces, más allá de todo lo que pudo haber afectado y además el manejo de medio y demás, creo que somos todos conscientes de que, bueno, ya está, la vida sigue. O sea, bueno, vamos a ver qué carajo es lo que pasa ahora, en esta semana, en la otra. Nos las rebuscamos mientras haciendo un puchito por acá, un puchito por allá para juntar para fin de mes. Creo que todos más o menos se la rebuscaron y por eso estamos acá, ¿no? Algunos mucho mejor que como estaban antes. Es Pero que a nivel país, o sea, fue una crisis más, ¿no? Tipo, fue un 2001 que ya está, se fue toda la mierda y o sea, fue como eso, que fue acá en Argentina cada 10 años una nueva crisis, ¿no? Y esta claro, fue la que nos tocó ahora. Y el tema que se sumó, no solo la crisis económica, sino la salud, ¿no? sí, Fueron dos cosas que vinieron de la mano.
Que de hecho fue una pregunta muy importante también que se hacían, tipo, ¿a qué le damos prioridad? ¿A la economía o a la Claro, salud? Y por querer cuidar una, terminaron rompiendo la otra. Y después claro. se terminó de cagar la otra. O sea, al final hicieron una cagada con las dos. Mm. Porque cuidemos la salud. Entonces, toda la gente encerrada, paremos la economía, se murió la economía y la gente aún así se enfermaba y se moría. Era inevitable que igual se enfermen. Exacto. El tema es, claro, eso es fácil decirlo con el diario del lunes, ¿no? Decir, bueno, con las consecuencias que hubo, no, se tomaron malas decisiones. Yo jamás me gustaría haber estado en el lugar en donde estuvieron ellos, ¿no? Y tomar la decisión de qué hacemos con un país entero, ¿no? Sí, Con esto dudo que que haya mucha gente capacitada como para saber qué hacer. es O sea, que creo que no hay nadie no hay un capacitado en protocolo, no hay nada, no hay antecedentes, no hay nada. Era, los países del mundo que se pueden haber hecho la pregunta y haber hecho, como decís, un protocolo por si llegara a pasar. Y aún así ni siquiera saber si eso realmente serviría. que siento que pegó más. Obviamente hubo un montón de gente afectada en lo laboral y en lo económico, hay gente que perdió negocios y demás, pero siento que pegó mucho a nivel individual, porque es algo que también, como decimos, cultural. Y el argentino es muy social, es muy de estar con la gente, de estar siempre pegado, de abrazarse, de besarse. Claro, Yo me acuerdo de siempre saludar a mis amigos con un beso en el cachete, o darse la mano, o abrazarse. Y es algo que por ahí en otras culturas no pega eso, porque o se saludan de lejos o no son tan cálidos. Y parece una tontería, pero es un cambio sí, gigante de una cultura a otra en torno a una pandemia, simplemente cómo te saludás. es que sí, por eso. Por ejemplo, a mí me pegó muy a lo individual de sentir que todo el proyecto de vida que tenía se fue por el caño. O sea, Claro, años y años de laburo, por encima súper me sentí impotente porque no podía hacer nada. O sea, ya está. Y te dijeron, che, mira, viene este problema, chao, todos los planes que tenías dejaron de existir. Y fue como ponerle un paréntesis a mi vida. Fue un año de no existí. Fue como, listo, todo lo que hiciste dejaste de existir. claro. Bueno, son años que sigo laburando para recuperar todo lo que perdí. Eh, no tanto físico, sino psicológicamente, mental, ¿no? La mentalidad que me había armado, de las Sí, proyecciones que... perder puede ser simplemente estabilidad emocional. Capaz, eh, tenías una estabilidad emocional que la perdiste por todo ese tiempo de parate que te removió todo. Es que yo siempre me concentré en mi vida, yo la quería hacer de una forma, ¿no? Yo siempre quise mi vida de una cierta forma y trabajé para eso, ¿no? Yo siempre me manejé por unos parámetros bastante definidos, ¿no? En lo laboral, eh, me concentraba en el trabajo, en mi físico, en el entrenamiento, en lo social, amoroso y en hobbies y demás. Y basé toda mi vida en eso. Y fueron años de construir la vida perfecta para mí, ¿no? Decir, bueno, mi trabajo, mi estudio, mi vida social, mi entrenamiento. Y lo había conseguido. O sea, llegué en el 2019, fue el año previo a la 2019, sí. Justo 19. a fin de año, en diciembre, ponerle que ya estaba Bueno, en algunos países. fue en septiembre empezar a trabajar en el último lugar donde yo trabajé y decir, che, me siento realmente feliz con mi vida. O sea, vivía al palo. O sea, vivía de dormir 4 o 5 horas por día, levantarme a las 7 de la mañana, tenía una rutina súper armada, pero a mí Mm. me gustaba mi vida así. Eras Me gusta. feliz con esa rutina y esa construcción. Es que sí, sí, fueron, te digo, o sea, fueron años de. Pero también lo que representaba, ¿no? Porque yo también fui una persona siempre muy tímida, o que me costaba mucho abrirme con la gente, socializar, Mm, y lograba eso también, de abrirme con la gente, conocer gente nueva, de hablar un montón, de tener nuevos amigos, de tener un trabajo, o sea, maduré un montón. claro, Logré conseguir todo lo que yo quería y tenía una vida estructurada, como a mí me gustaba, ¿no? Con el trabajo por un lado, el estudio por el otro, entrenado por una parte, socializado por la otra, y todo fue para mí una época espectacular porque todo pegaba con todo. El horario justo encastraba que cuando descansaba de esto podía hacer esto, cuando no estaba entrenando estaba estudiando, cuando estaba estudiando estaba trabajando. Y para ahí otro lo verá y qué vida de loco, ¿no? sí. Pero es algo que a mí me gustaba y yo me sentía conforme, ¿no? Con mis logros me sentía activo y que todos los días lograba algo. Y me dolió un montón darme cuenta que todo eso iba a dejar de existir, como así fue, ¿no? Todo lo que yo había armado, todo lo que yo había organizado, murió porque vino un virus y se frenó el país y, y fue súper chocante, porque fue como encontramos con una pared. O sea, fueron años y años de laburo para empezar a correr y Mm. realmente, pum, una pared.
Y fue tener que quedarme sentado en el piso en silencio, esperando que la pared se cayera. Y pasaron meses y meses y meses y meses. Y eso me fue golpeando cada vez más, porque veía que al principio, bueno, tengo que recuperar 2 semanas de trabajo perdido. Mm, Bueno, un mes. Bueno, 2 meses, 3, 6. Bueno, un año. Ya está. Chao. Todo lo que habías construido dejó de existir. Y es hasta el día de hoy que estoy volviendo a armar un poco esa vida que tenía. Y me está costando un montón porque a mí me golpeó un montón, la verdad. La, claro. la cuarentena. Me desanimó totalmente. Fue perder como un hijo, prácticamente. Tipo, Sí. algo que le tenía mucha ilusión y lo pude disfrutar poco. Y, y me dolió un montón. Dino, en tu caso, como vos decís, a vos no te cambió tanto la cuarentena o la Correcto. pandemia en general, pero sentís que, ¿qué cosas sentís por lo menos de las personas que te rodeaban o que te relacionabas o empezaste a conocer, llegaron a afectarte en algo? O en qué te llegaron a afectar personalmente en el cambio de mentalidad? Si te sentiste en algún momento también paranoico o algo, pensaste por temas familiares o temas de la enfermedad también. ¿Sentís La- que te cambió algo? las charlas que teníamos el tiempo libre, la verdad que me ayudaron un Mm, montón a desarrollarme como persona, también como, entre grandes comillas, un creador de contenido, mm, por así decirlo. No, pensar en los problemas nunca se me dio bien, la verdad. claro. Siempre me cerré, nunca pensé, seguí y seguí. Lo conocí a Martín y me di cuenta que eso no iba más. No te dabas tu tiempo a frenarte y pensar en lo que te pasaba, No, en hasta, tus hasta ahora sigo sentimientos, en igual. la frustración. Claro, bueno, pero es una herramienta por lo menos externa para llegar a pensar en eso, en reflexionar, digamos. Claro, encima Por eso. antes de empezar la pandemia tenía unos problemas que eran Mm. demasiado, todo el día pensando, sentía que el mundo se caía todos los días, problemas, no por mí, ¿Problemas de la sino vida por, real o de tu cabeza, claro, decís? problemas en la vida real, y era como, Claro, eran los problemas. primeros problemas de la vida real, y era Claro. como, ah, puta madre, y siempre decía, bueno, ya fue, seguimos, intentamos, forzamos un poco. Y al final de todo, antes de encima de empezar la pandemia, dije, chau, termino, paro. Y después empezó la pandemia y fue como un, bueno, ya estoy acá, no tengo nada Bueno, más que hacer que pensar. justo habías cortado ahí, digamos, en ese lapso. Sí, y gracias a ustedes y para distraerme con los streams, con la edición, con los videos, con las ideas, me fue mucho mejor de lo que pensaba, la verdad. Yo pensé que, Mm, bueno, estar encerrado todo el día, solo y aburrido y triste. Y ya estaba. claro. Pero fue totalmente diferente y me alegro un montón y no sé a quién mierda agradecerle por lo que me hicieron pasar, pero no sé, muy positivo para mí. No, primero y principal, personalmente. Obviamente, Claro, siempre es algo que quieras o no, fue totalmente decisión. Todo lo que hagas en tu vida, básicamente, es una decisión tuya. Te influencia la opinión de otro, lo que sea, pero no deja de ser una decisión propia. Al final, decir, bueno, mi primo me dijo entrar a este stream y capaz que ese día no tenías ganas y no entraste. Y después, porque no entraste ese día, jamás volviste a entrar y no hubieses relacionado nada de esto con eso. No necesariamente es un mérito de Federico, en este caso, claro. sino también puntualmente y principalmente tuyo. Y por muchos motivos más. Es que imagínate que entraba a tu stream y no me Mm. gustaba cómo eras. O tu chiste de mierda, tu fail del orto y me iba a la mierda. Y fueron cosas que se fueron dando y bueno, Claro. cosas de la vida. Y así estoy acá ahora, con un podcast con dos de uno de los mejores amigos. Es que Bueno, siento también que la pandemia nos llevó a eso, a reinventar nuestra vida, ¿no? Y a nosotros mismos. Que por ahí un montón de cosas que por ahí no tocábamos o la dejamos de lado, estábamos distraídos, teníamos otros problemas en qué pensar. No, porque tengo que solucionar mi vida, no sé, tipo el trabajo, el estudio, si tengo una empresa. En cambio, la pandemia nos sacó todo eso y fue, bueno, concentrate en los problemas que realmente importan vos mismo, ¿no? O sea, de donde nace todo. Y nos claro, llevó a la reflexión, a pensar, che, estoy mal. ¿Y por qué estoy mal? ¿No? O sea, listo, todos esos problemas del trabajo, de yo, están afuera. Bueno, lo que tengo adentro, ¿qué es? Hay que laburar en esto. Y hay mucha gente que salió con saldo positivo y otra tanda que salió con saldo negativo de mm, esa reflexión, de encontrarse decir, che, hay estas cosas que nunca pensé, que por qué soy así, o por qué me duele esto, por qué me molesta. Porque nos hizo pensar un poco más
en perspectiva, ¿no? Nos alejó de, bueno, sí, no, estoy infeliz porque mi trabajo es una mierda. Listo, no estás más trabajando y puedes estar infeliz ahora. ¿Cuál es el problema? Bueno, Claro. ahí está. Y bueno, hay respuestas que son difíciles Sí, de batallar. de una primera persona, digamos, hablando con tu yo mismo y además también como poniéndote, por lo menos en mi caso, poniéndote desde el punto de vista personal, a ver cómo explicarlo, pero en tercera persona. O sea, hablando con vos como si fueses otra persona. ¿Qué es lo que ves de vos? ¿Qué es lo que sentís que está mal? Para mí, por lo menos, fue o sea, un año entero de mi cerebro haberse fritado en pensamientos y en reflexiones principalmente de lo que vos decís, de cómo era como persona, cómo soy, por qué estoy haciendo esto. Ese tiempo de darte, de poder pensar en lo que venís haciendo en retrospectiva y en introspectiva, y al mismo tiempo también ponerte en el lugar de un tercero, como qué es lo que ven de mí, qué es lo que muestro, qué es lo que estoy haciendo. Como que todo se conecta un poco de la mano, y creo que está bueno también. Y eso creo que también se relaciona un poco a lo que es también las interacciones, todo por las redes y demás, toda la virtualización que se fue llevando, que es lo que estamos hablando, las relaciones en lo que es el ámbito virtual. Bueno, hay un montón de Y estudios que van a ser súper interesantes a futuro de ver las consecuencias, que es la de socializar de manera virtual. Porque hay un montón de cosas que, aunque no te des cuenta, se pierden. El no ver la cara te quita un montón de emociones y de información, los gestos, los cambios de tono, los movimientos, las posiciones. Son todas cosas que son necesarias para comunicarse y son muy importantes. Y le da una frialdad, ¿no? a la parte social, estar detrás de una pantalla. sí, eh, que quizás hoy en día ya medio que nos acostumbramos, pero tienen consecuencias y van a tener consecuencias. No es lo mismo estar hablando por una llamada con dos personas que estar físicamente con esas personas, tocarlas, mirarlas, escucharlas. La voz también es diferente. Hay todo un aspecto psicológico de escuchar una voz electrónica. mm, No es la voz de una persona, es la voz de un aparato. Y todo eso te va quitando algo, te va deshumanizando la relación. Y es interesante ver a futuro, dentro de 5 o 10 años, cuáles fueron las consecuencias de tener clases online, de mm, tener el trabajo online, 100% online. Es mejor, es peor, es más eficiente. Pues por ahí tenemos datos como muy fríos, ¿no? Tipo, sí, no, la performance de la gente o el trabajo, el nivel de trabajo se mantuvo. Sí, pero la claro, calidad humana, ¿cómo fue? O sea, la gente está contenta, está feliz, encerrada en su casa todo el día. Porque hay algo de, no puedes estar confinado todo el tiempo en un mismo contexto, mm, porque encima después, a mí, por ejemplo, me pasó que no separás las cosas. Trabajás en el mismo lugar, entrenás en el mismo lugar, estudias en el mismo lugar, te relajás en el mismo lugar. Entonces, llega un momento que está todo manchado, ¿no? Estás trabajando en pijama, después te pones a ver una serie a las 8 de la noche, ni te cambiaste, estás con la misma ropa todo el día, comiste a las 5 de la tarde porque como estabas en tu casa y fuiste picando un par de boludeces, te empiezas a toquetear un montón de cosas mm, que son interesantes de pensar y decir, y te puedes arreplantear, ¿no? O sea, esto me está afectando porque está caótico, entonces por ahí estaba bueno lo organizado, porque por ahí no, qué paja, una hora de viaje hasta la oficina y volver, no, qué paja ir al colegio, mejorar la clase online, y bueno, hay algo que se pierde, ¿no? Cuando te lo quedas en tu casa vos solo, atrás de una pantalla, claro, que siento que le da una vuelta de tuerca a pensar, quizás un ambiente híbrido, ¿no? Porque también nos ayuda a eso, es decir, ¿por qué tenemos que ir en persona si se puede hacer de otra manera? Bueno, y hay que ver las cosas buenas y negativas. Y siento que gracias a la experiencia que tuvimos, se puede lograr un equilibrio entre las dos cosas. sí, Porque también se gana un montón de cosas estando en casa. Por ejemplo, yo hoy en día lo vivo eso. La posibilidad de hacer todas las tareas de la casa mientras trabajo. Y hago un 2 por uno. Que parecerá una boludez. Pero antes, por ejemplo, si yo tenía que irme a otro lugar a trabajar y llegaba, no sé, a las 10 de la noche a mi casa, y ahí es donde me tenía que cocinar, tenía que lavar las cosas, tenía que... Todo lo que no hice en el día, hacerlo en ese momento. mm, Entonces, la cuarentena trajo cosas buenas y cosas malas. Pero claramente ambas dos pesan de diferente forma, depende de la persona, ¿no? Les pegó más a unos negativamente que a mm. otros o viceversa.
ese contacto humano o personal, no sé cómo decirlo, el estar personalmente con alguien y el verte cada tanto, como decir, en el trabajo te relacionas con gente, ves gente todo el tiempo, te forzás también a esa situación de tener que socializar, empatizar y relacionarte con alguien, quieras o no, y amistades, familiares, o sea, era otra rutina, por lo menos la que se llevaba antes. Obviamente al encierro, capaz que con familiares había cierta liviandad para poder llegar a verte, dependiendo cada uno el pensamiento que tenía sobre la situación que estaban pasando, pero te lleva también a, obviamente, a desprenderte de eso, de esa relación que tenías con personas reales, como decimos, a diferencia de la virtualización, más allá que es casi lo mismo, seguís teniendo la misma relación y todo. Pero no sé a ustedes cómo les afectó el tema ese. ¿Qué se rompió, digamos, en ese lapso de tiempo por la falta de ese contacto con personas? ¿Qué es lo que les cambió en la cabeza? ¿Cómo ven hoy una relación, un vínculo de una pareja, de un familiar, un amigo? No Que sé bueno, cómo les afectó a ustedes. como te decía antes, siento que hizo la relación más fría, ¿no? O sea, vos no ves a un humano detrás, ves un tag, un nombre de usuario, Sí, y eso también te va quitando. Por ejemplo, nos pasó muchas veces en clases, ¿no? De ver gente que decía barrabasadas o escribía en el chat cualquier cosa que en persona no diría. O sea, no le daría la cara estar enfrente de 100 personas y decir semejante burrada. Nos liberó también un poco de eso. No tenés el miedo de enfrentarte a una persona, pues te estás enfrentando a una cosa virtual del otro lado. mm, Y si, no sé, hay un problema, toco un botón y me fui, me conecté. claro. Y eso es algo que se veía mucho en las redes, en Twitter, en Instagram y demás, esa facilidad que tiene la gente de ocultarse detrás de una pantalla y decir y hacer cualquier cosa. Total, Y no hay consecuencias. desaparecer cuando se les cante. Exacto. Y lo mismo me empezó a pasar ahora, bueno, Sí, en su momento con esto de meter las relaciones virtuales. Puede ser en el trabajo, en el estudio, puede ser en la relación personal. Se pierde eso, se pierde ese respeto que se le tiene a otro ser humano. mm, Porque psicológicamente te empieza a afectar eso. Vos te ves solo a vos mismo, o sea, sos vos de carne y hueso con una máquina. Que de otro lado hay voces, pero no le das entidad, no le das un respeto que se merece. Y eso tuvo consecuencias, tuvo problemas. De hecho, la toxicidad que suele haber en los videojuegos es en base a eso. Vos no le estás hablando a una persona. Si lo tuvieras en la cara, no le dirías, ah, malo de mierda. No, claro, no tendrías ese arranque. sí. Eh, entonces se perdió ese factor, el factor humano, el factor de respeto, el factor de darle consecuencia a lo que decís, de pensar que hay una persona igual a vos. La empatía se perdió, esa Mm. capacidad de pensar que la otra persona es como uno. ¿Vos pensás que eso se perdió durante o ya se perdió para futuro directamente? En nuestra actualidad, ¿sentís que eso se perdió? Todo Ese empezó, respeto, sí, el respeto hacia las personas y demás, y bueno, lo que vos decís, ese, el diálogo. ese cambio empezó a surgir cuando empezó el auge de las redes sociales, ¿no? De Sí, decir que puedo escribir lo que yo quiera detrás de una pantalla y listo, y eso queda en las redes. mm, Eh, el cambio, el tema de la cuarentena potenció eso, ¿no? Porque nos quitó el factor personal, el factor estar en persona en el lugar y nos involucró a hacerlo de forma virtual. Entonces nos llevó a adquirir ese modus operandi, ¿no? De estar detrás de una pantalla, de ser solo un nombre, un tag y listo. También hubo cosas positivas, ¿no? Mismo en las clases, como te decía, que gente que se animaba a hacer preguntas que por ahí en la clase no le hubiese surgido, ¿no? claro. O enfrente de 100 personas te da miedo. Y lo tenías en una clase y decías, bueno, voy a preguntar esto. Y se daba más al debate, se daba más a las charlas. Pero bueno, es eso, es Ese perder falso, ese falso anonimato, digamos, te puede dar algo positivo más o algo negativo. libertades. Por eso Claro, sí, te da eso, más libertades, más sería. libertad. Cada persona lo manejaba de una forma diferente, ¿no? Claro, O más obvio. positivo o más negativo. Pero estamos volviendo un poco, ahora estamos como un punto de inflexión, ¿no? Estamos volviendo un poco a lo de antes, pero seguimos todavía Claro. trayendo cosas de ese momento.
Siento que nunca vamos a volver a lo que era antes, porque cada vez que se genera un cambio, no se puede volver a lo que antes era. No, Ya se cambió, ¿no? Ya la mentalidad cambió, ya vimos las posibilidades que había, hay otras comodidades, mismo las empresas están adoptando la posibilidad de trabajar 100% desde la casa, sí. hay un montón de cosas buenas en base a eso, pero siento que todo esto va a ser un tiempo de transición hacia otra situación y empezar a evaluar, ¿no? Bueno, estos cambios que surgieron, ¿qué consecuencias tienen? ¿Fueron positivos, negativos? ¿Qué hay que hacer? ¿Volver a lo de antes? ¿Qué tomamos de antes? Ya tenemos las dos, ¿no? Tipo, tenemos antes de la cuarentena era una forma la vida, durante la cuarentena fue otra. Bueno, ahora busquemos algo híbrido, ¿no? La mejor de los dos mundos. Y es un poco lo que estamos haciendo. El tema es que la mentalidad que tiene la gente está trastocada por las consecuencias que tuvo la pandemia de aislarse, de no tener contacto social. Entonces, es todo una reconstrucción. Estamos como reconstruyendo toda la normalidad de antes desde otro punto de vista, de otra perspectiva. De tu parte, Dino, el tema este del contacto humano, obviamente, ya sabemos el contexto, pero también entra la parte familiar y demás. ¿Cómo sentís a vos que te afectó el cambio del humano al virtual, de nuevo al contacto personal? Eh, ¿Cómo te afectó a vos? Otra vez hablando de lo mismo, literalmente soy muy Sí, cerrado con bueno, ya lo todo, con mi sabemos. La idea es familia, que te trates de con toda la desplayar. gente. La primera Ok, vez que me di cuenta que ya no podía ver a mi familia fue un día que salí de mi pieza a sí, tomar agua, como todos los días, porque no salgo por otra sí. cosa, y vi a mi mamá hablando con mis sobrinos por videollamada y fue como, ah, mira, no, La videollamada también fue un cambio zarpado. claro, yo en su momento tenía a mi pareja y literalmente antes, el mismo día, que también fue el día del cumpleaños de mi papá, tipo cuando empezó la cuarentena, que se hicieron Sí, las 12 y ya era la cuarentena, bueno, antes de las 12 era el cumpleaños de mi papá, estaba con mi novia festejando y vimos en la tele cuando el presidente dijo que iba a haber cuarentena y dijimos, este va a ser el último día que nos veamos, hasta nuevo aviso. No me afectó tanto porque la verdad estoy muy acostumbrado a estar contra pixeles, hablando a claro, pixeles, a sí. perfiles, así que mucho no me afectó en sí, en eso, otra vez. Pero en el tema pareja, por ejemplo, ahí es algo, un contacto que tenías, por ejemplo, humano o personal. ¿Cómo te afectó no sé, no verte más con esa persona, no darte un beso cada tanto, no verte una vez por fin de semana o algo así? ¿En qué sentido te afectó la parte de virtualizarlo todo? Empezar a mandar Y mensajes, llamadas, no sé. la verdad que fue muy triste porque ya no podíamos tener las charlas que teníamos antes para arreglar las cosas, porque Claro. no teníamos charla, no teníamos nada, y se hacía por videollamada algunas cosas, y lo llevamos bien igual, al fin y al cabo. Sin embargo, Estuvimos bien, la fluidez, digamos, del vínculo era otra, era mucho más espaciada. O sea, claro. pasaban días capaz. No, mira, encima, esto de que la conozco. Ah, de que la conocí Sí, hasta los últimos tiempos siempre era hablar constantemente, charla, 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 así que problema en eso no tuvimos porque literalmente era lo ok. mismo pero sin vernos. Ok, ok. Y lo llevamos bien al fin y al cabo. Bueno, en mi caso, lo mismo que antes, que yo ya medio que estaba acostumbrado. Yo soy una persona, lamentablemente, de en ciertos momentos, etapas que son de muy corto tiempo, semanas o meses, me aíslo bastante. Por un lado, era algo, entre comillas, bueno, porque es algo que a veces buscaba y me hacía bien aislarme un poco un días o demás, de no hablarme con gente y demás, y después volver a salir y hacer lo que tenga que hacer, más allá de la rutina de laburo, lo que sea, obviamente te relacionas todo el tiempo, pero eh, acá me fui de la idea. Buenísimo. Sí, esto se corta, bueno, obviamente, ¿no? Listo, cortado. Dino, Eh, cortá. Dino, cortalo, cortalo, Dino. no, para. Ponelo en blanco y negro. Quería hacer la idea. Nada, en mi caso, bueno, el aislarme justamente me llevó también a potenciar esa parte, siento yo que era negativa, es negativa, porque hoy en día suelo tener esos arranques, trato de evitarlos, pero sí me afectó un montón en la parte de los vínculos. Fue un tiempo largo, meses, un año casi, que nada,
dejé de lado muchos vínculos, los descuidé, ¿sí? De amistades, capaz que con mis amigos dentro de todo me hablaba y era una relación que ya la venimos manejando de años. eh, Cada uno es consciente de lo que era su vida, ¿no? Que las cosas que hacía y demás, y que todos teníamos nuestros tiempos. Y cada tanto no hacía falta, digamos, hablarnos todos los días como para que esté todo bien y nos veamos una vez por mes, cada 2 meses o algo. En ese sentido, digamos, no hubo problema. Pero al mismo tiempo se me potenció ese sentido de alejarme. Lamentablemente sí, en ese lapso hay ciertos vínculos que positivamente los dejé. Era como el momento exacto de decir, bueno, ya está, este momento, entre comillas, no nos podemos ver, la excusa está de por medio, listo, aprovecho y estas personas las descarto. ¿Viste? No quiero, no me hacían bien dentro de toda la reflexión que estamos hablando de empezar a cuestionarte un montón de cosas que hacías, cuestiones emocionales y demás, cómo te relacionas con los vínculos, el valor, ¿no? De cada uno de esos vínculos que tenían y ponerlos medio en una balanza. Y dentro de esos, bueno, vínculos también buenos, muy positivos, que lamentablemente fui descuidando en el tiempo y se rompieron, ¿no? Em, para mí, por lo menos en ese sentido, capaz que es muy poco los vínculos que se me rompieron, prácticamente uno o dos tal vez, positivos, que creo que esos fueron también en cierta parte de la pandemia, porque esto ya arrancamos del principio, pasamos un montón de temas emocionales y demás, y ya casi terminando por septiembre, octubre, más o menos llegó a este punto de ruptura de ciertos vínculos positivos, que a fin de cuentas, bueno, te dejan algo positivo, algo para reflexionar, un error personal, algo a poder cambiar y mejorar. En este caso, tal vez sería la responsabilidad afectiva en los vínculos, no necesariamente una pareja, o sea, en todos los vínculos se lleva cierta responsabilidad. Y creo que eso también es algo que siento yo que se vio en todo el mundo. No sé, en todo el mundo es una manera de decir, ¿no? Me refiero en todas las personas, en todos nosotros. El- la ruptura de ciertos vínculos y empezar a entender la importancia de verte con alguien. El momento de verte con alguien, el momento de hablar con alguien, de contarle tus problemas. El encierro a muchos, como a mí, nos llevó a justamente a virtualizar todo, a hacer todo mucho más frío, como dice Martín, a hacer una conversación robótica, tal vez, o por cuestión de simplemente de quedar bien, y tal vez no realmente esa cercanía de sentirte con alguien querido, ¿no? Por lo menos en mi caso me enseñó un montón, fue algo recontra difícil de entender, y que por lo menos en mi nueva normalidad, siento que quiera o no es algo positivo. Más allá que obviamente uno siempre trata de querer volver al pasado y demás, o cuestionarse cosas que no hizo, pero a menos a mí me dejó ese aprendizaje también, que está bueno. Ujú. No sé si lo llevo 100% a cabo, si lo hago bien o no, todavía tengo un montón de cosas personales fuera de esto por arreglar, pero como todo lo malo que me va pasando, siento que trato de sacarle por lo menos de eso malo algo para aprender. Algo muy importante para mí fue eso, el tema de la responsabilidad afectiva, en los vínculos, de ver realmente a quienes querés, quienes hacen algo por vos, quienes vos le podés aportar algo también. Y hoy en día mantengo unos vínculos que por suerte, después de muchos años, siento que son fuertes, que son lindos, que los llevo con naturalidad, digamos. Que nada, y aparte, al llevarlos bien, como cualquier cosa, como un hobby o lo que sea, al llevarlos como algo querido, aprendés más todavía de eso. Eh, por lo menos en estos vínculos también virtuales que tenemos, que nosotros ya nos conocemos en persona, por suerte, porque también nos sacó un poquito de eso, de la virtualidad. Nada, poder aprender de todo, un poquito de todo, ¿no? De la gente con la que te vuelves a hablar, con la que no te hablabas y empezaste a conocer o lo que sea. Lamentablemente sí perdí vínculos, pero siento que también te deja eso. Por lo menos creo que a muchos les habrá dejado eso también. Habrán reforzado un montón de vínculos personales con amistades, familiares, parejas, durante ese cambio, creo, ¿no? Bueno, venimos hablando también bastante de cómo las consecuencias de virtualizar la relación y los problemas que eso trajo y cómo algunas relaciones se rompieron, pero también cosas positivas como afianzar nuevas relaciones o reestructurar una relación de una manera en que se pueda
llevar a cabo. Y después, por ejemplo, nosotros, como armar una relación desde cero, y después conocerse en persona. Mm, Pero también hay otra cosa que me parece interesante hablar, es cómo nos afectó estar con una persona todo el día, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi caso, mi claro, mamá, estar encerrado 24/7 con una persona, cómo eso también nos afectó, porque también es sano tener espacios, ¿no? Tener momentos en los que uno está solo, ¿no? Tener una relación con una persona donde uno lo ve por un tiempo, tiene un momento, lo disfruta y después cada uno por su lado, claro. porque se necesitan dar esos espacios. ¿Cómo nos Mm, empezó a afectar también estar encerrado con una persona o con una familia o con varias? ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que no pensábamos de la relación o también reflexionar en esa relación? Por ejemplo, en mi caso, eh, yo siempre tuve una relación bastante deficiente con mi mamá mm, y la cuarentena hizo que eso se acrecentara. O sea, fue una relación bastante dañina la que tuvimos. Porque ese era el problema, porque no era lo mismo enfrentármela, quizás una vez por día, un rato a la mañana, un rato a la noche, que claro. estar todo el día ahí. No había escape. Y se volvió bastante difícil lidiar Sí, con esa persona. todas las miserias de cada uno salen a flote y lo ves en la Es realidad. que no hay escape. No, no, yo antes, por Exactamente. ejemplo, había problemas, bueno, me voy al trabajo, me voy a Claro, entrenar, me voy a pasear y demás. Ahora era enfrentarse a esa persona constantemente. Y siento que por ahí muchas personas también encontraban eso. Quizás personas que tenían una buena relación. Y es normal tener cosas negativas. El problema mm, está en a medida que pasa el tiempo, las cosas negativas empiezan a pesar mucho más que las positivas. Pues ya las das por sentadas las positivas, ya las claro, conocés, ya es disfrutable, pero no es lo mismo estar con una persona 3 horas, 5 horas, 10 horas que estar 24/7. Y es por eso que es tan difícil también convivir y no es fácil. No hay muchas personas con las que uno pueda convivir de forma sana, digamos. claro. Y la pareja que uno elige o la persona con la que uno convive tiene que tener una elección bastante importante a la hora de irse a vivir con esa persona porque surgen un montón de inconvenientes que uno no piensa y a la larga empieza a pesar mucho más lo negativo que lo positivo. Y en mi caso, bueno, me encontré eso, una persona que no me podía escapar, que constantemente me denigraba, que constantemente eh, siempre me decía cosas negativas y fue como una batalla doble, una batalla yo mismo diciéndome esas cosas, por estar encerrado yo solo y batallando en la oscuridad de mi cuarto, en el silencio, no había cosas para distraerse y pensar en mis problemas y en mis demonios, y una persona externa que venía y me los afianzaba. Claro. Y bueno, fue una batalla doble que por suerte hoy en día siento que ya me libré de ambas. Vos, Dino, ¿cómo te sentiste en eso, en las relaciones familiares, la convivencia? Pa- Sos igual de capaz de estar, eras de estar capaz mucho tiempo en tu casa, igual, ya de por sí. Tus viejos, tengo entendido también, más o menos, o por lo menos tu vieja. ¿Cómo a vos cómo te cambió eso? ¿Cómo lo sentiste, el estar totalmente encerrado? Decir, bueno, no puedo salir. Ahora sí es obligatorio, digamos. La verdad que no noté mucho cambio porque yo con mi familia, con mis papás, en realidad, no tenemos un vínculo tan grande como podía tener cualquier otra familia. Mm, Yo por eso siempre soy muy encerrado y siempre estoy encerrado. Mis problemas son en mi pieza y siempre es acá encerrado. Y eso es uno de los primeros problemas que tengo y que tendría que arreglar, pero bueno, cosas que sí. pasan. Tengo los reclamos de mi vieja que me dice que tengo que salir porque parece que no existo, parece que nunca tuvo un hijo. Y bueno, tendría que arreglarlo ya fuera de la cuarentena, pero bueno. Pero hubo reclamos nuevos, hubo asperezas en esa convivencia o sinceramente sentís que no hubo cambio, era casi lo No, no mismo. hubo un cambio porque literalmente mis viejos trabajan acá. Así que yo estoy acá, ellos Mm. están acá. Así que mucho no cambió. Y no es un poco como el meme tipo, ¿cuarentena? ¿Qué cuarentena? No ¿No existe existió la cuarentena? cuarentena para mí. Bueno, pues es Perfecto. por cómo soy y cómo se dio mi vida. Si mi vieja Mm, fuese diferente o mi papá fuese diferente, obviamente iba a ser totalmente indiferente en mi vida en la cuarentena. mm, Es Pero como bueno, te digo, o se dio sea, así. cada persona vivió la cuarentena de una forma diferente, no sí, hubo Claro, una realidad objetiva, sino sí, hay personas que por eso, como decís vos, tipo, a mí no me afectó nada, viví normal, me tuve mi vida, sí, me afectó un poco las relaciones, pero y hay otra gente que fue el fin del mundo. Bueno, claro. eso depende de cada uno como es su personalidad y cómo fue estructurando su vida. claro. Sí, en mi caso, algo, creo que obviamente esto es un poco más tóxico en el caso de Martín, pero más o menos yo llevaba una relación parecida, ¿eh? Es como un balance entre ustedes dos.
llegaba yo en mi casa. O sea, en mi casa siempre fuimos nosotros solos, somos mi hermano, yo y mi vieja, nada más. Y ya de por sí me acostumbré, lamentablemente, a toda la vida estar prácticamente solo, en la mía, con mis pensamientos, con mis cosas. O sea, me decían hacer tal cosa, me decían A, hacía B. Era como que tenía ese libertinaje, ponele, para hacer lo que se me cantaba. Dentro de, obviamente, las responsabilidades que lleva uno en cualquier hogar, ¿no? Obviamente. Em, pero hubo mucho, obviamente, en lo que es convivencia, 100%, estar todo el día con una persona, se potenciaron millones de cosas que yo ya sabía que estaban. Asperezas que tengo con mi vieja, muchas cosas parecidas que tenemos en común y que justamente al tener muchas cosas en común, tal vez heredadas o lo que sea, personalidades, genera un choque constantemente. Eh, Siempre fui medio de un ida y vuelta con relación con mi vieja, por lo menos. Yo en ese tiempo estaba directamente conviviendo con mi vieja, no, mi hermano ya estaba viviendo solo, así que era como que saltábamos esa parte. Ya más o menos sabía yo lo que era una convivencia, ya había tenido una pareja en la cual convivimos y demás. Yo era totalmente consciente de que en cualquier convivencia, de estar mucho tiempo con una persona, en algún momento trae problemas, obviamente. Por más bien que te lleves, en algún momento vas a estar del orto y vas a querer matar a la otra persona, en sentido figurativo, ¿no? Y creo que se potenciaron un montón de cosas negativas, más que nada negativas. Hoy en día capaz que podés empezar a, por lo menos en mi caso, a pensar positivamente en cómo nos afectó a cada uno. Lamentablemente yo con mi vieja no tengo una relación como algunos tienen, que tienen un vínculo fuerte con los padres o con hermanos o demás, donde se cuentan sus temas personales. Por lo tanto, durante todo este proceso de pandemia, hay muchas cosas que obviamente no es consciente mi vieja. Todas las madres obviamente saben todo, eh, lo huelen, lo sienten, saben las cosas que estás pasando. Lamentablemente, dependiendo qué madre sea, algunos lo usan para el bien o para el mal, pero yo siento que es consciente, pero hay muchas cosas que nunca se hablaron. Yo creo que no, si yo no estoy constantemente insistiendo con un chiste sobre el tema de la estabilidad emocional y demás, o la depresión o lo que sea, ni se le pasa por la cabeza lo que te pudo haber pasado en la pandemia, el encierro y todo lo que te pudo haber afectado. Em, Siento que capaz que recién empieza a ser consciente hoy de eso. Pero a mí, por lo menos, en la convivencia sí, fue un tema complicado, más allá que nos conocemos y toda la vida tuvimos una relación más fuerte, capaz mi hija y yo, por el tema de la cercanía nada más, de estar con ella, que con mi hermano. Entonces, medio como que la piloteamos, pero bueno, siempre hay un tema. La convivencia y aparte la pandemia con la falta de laburo es un tema complicadísimo. Los aumentos y demás, siempre se te trae exigencia y bueno, todo eso llevó a un montón de conflictos, ¿no? Eh, Algo que por lo menos siento yo que recién ahora, creo que uno siempre todo el tiempo dice igual, en el hoy, sentís como que sos consciente de lo que te pasó y todavía ni siquiera lo estás capaz arreglando, pero sos consciente, ¿no? Creo que hoy en día recién estaría empezando a ser un poco más consciente de todo eso malo que me llevó el tema de la relación, pero por suerte, digamos, no es algo que se rompió. Creo que por lo menos también nos llevó un poco el tema de la convivencia a llevar algo entre comillas un poquito más sano, ¿no? El conocerte un poquito más, el compartir una cocina, el conviarte la comida, bueno, yo compré esto, yo compré aquello, por lo menos en mis relaciones así es, cada uno hace lo suyo, ¿viste? En ese sentido está bueno, por lo menos te hace ser consciente, capaz que lo vas cambiando a poco, pero tomás otras responsabilidades, ¿viste? En la casa. Eh, sí pensé alguna que otra vez en irme a la mierda, ¿no? Pero por lo menos en mi tranquilidad, creo que mejoró un poquito eso, tal vez. Ese contacto constantemente con la familia. Después con el resto de mi familia, no, igual siempre fuimos medio así, mi familia. O sea, mi familia me refiero principalmente a mi hermano, yo y mi vieja, y después, bueno, mi familia por parte de mi vieja. Siempre fuimos de una vez al año, 2 veces al año, no mucho más. Yo por lo menos, ya están todos acostumbrados a que aparezco cada tanto, así que no, en ese sentido, por suerte,
con el resto de mi familia no cambió casi nada. Sí el vínculo personal que tengo con mi vieja y un poquito capaz con mi hermano, que eso ya es otra historia igual. Bueno, como para ir cerrando un poco el tema, siento que nos quedan un par de ideas bastante explayadas, ¿no? Como Mm, primero fue una época de la cuarentena de mucha reflexión, ya sea personal como a las relaciones, muchas relaciones que se dejaron de lado, muchas relaciones que mutaron directamente y se adaptaban a la virtualidad, otras relaciones que nacieron a partir de la virtualidad y después se volvieron personales, la batalla interna que uno tenía en la soledad de estar encerrado en su casa, mm, cómo era la relación con las personas dentro de su casa, estar constantemente en contacto con una persona, eso también como nos afectaba a nivel país, también como fue tocando la cuarentena, a nivel personal, a nivel laboral, económico. Siento que nos quedamos más o menos con un sabor un poco eh, positivo, por un lado, Sí, lo superamos. agridulce tal vez. Agridulce, exacto, esa es la Agridulce, palabra, exacto. una Sí, combinación. fue negativo, pero gracias a eso aprendimos muchas cosas y Mm, hoy en día podríamos decir, esperemos, que estamos un poco más fuertes que antes. claro, un poco mejor construidos como personas, tal vez, y sociedad, no sé. Así que muy no todo, pero mucho texto. Arre. Hola, bienvenidos al podcast número 3 de Mucho Texto. O más natural querés. Ah, casi. Hola, Hola. bienvenidos al podcast número 3 de Mucho Texto. Ah, tampoco tan formal. Hola, Decilo bienvenidos como al lo. podcast número 3 de Mucho Texto. Hola. Hola, bienvenido. Hola, bienvenidos. Sí, No, pero qué sé yo. bueno, Mm, hago 15.000 tomas y hola, agarra de una vez más te a guste. un Dale, nuevo capítulo silencio. de podcast Mucho Texto. Hoy en este capítulo, el capítulo 3, bla, 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 algo así más, qué sé yo, más sencillo, pero más